Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Profesor X. La clase de hoy será sobre datos agrupados y vamos a aprender sobre las medidas de tendencia central. Así que tomen sus apuntes y comenzamos. Cuando tenemos una serie de datos agrupados, estos datos suelen distribuirse alrededor de unos valores que podemos determinar para analizar la información. Estos valores se llaman medidas de tendencia central y vamos a estudiar tres de ellos que son los más utilizados. La media, que se representa con una X que tiene una barra encima. La mediana, que se representa como ME. Y la moda, que se representa como MO. La media, también conocida como promedio aritmético, es la medida de tendencia central que más se utiliza en los estudios estadísticos. Para determinar la media de una serie de datos agrupados, tendremos que utilizar esta expresión, donde tenemos X, que es la media, esta X minúscula es la marca de clase, multiplicado por la frecuencia absoluta y al final todo dividido en el número total de datos. Vamos ahora a revisar un ejemplo para que podamos ver de una mejor manera cómo se calcula la media en una serie de datos agrupados. Bueno, vamos a comenzar determinando la media de esta serie de datos. Recordemos que la media se simboliza con una X sobre una línea sobre ella y que la forma de hallar la media para una serie de datos agrupados es realizar la sumatoria de las marcas de clase por las frecuencias absolutas y dividir este resultado entre el número total de datos. No se preocupen si de pronto esto les parece muy enredado, van a ver que el procedimiento es más bien sencillo. Lo primero que vamos a hacer es determinar las marcas de clase de cada uno de los intervalos. Para eso entonces vamos a hacer aquí una columna que nos muestre las marcas de clase. Recordemos que en nuestros temas anteriores ya habíamos aprendido que para hallar la marca de clase de un intervalo sumamos el límite inferior con el límite superior y luego dividimos ese resultado entre 2. Entonces para el primer intervalo tendríamos 1 más 5, eso da como resultado 6, dividido en 2 sería 3. Para el siguiente intervalo, 6 más 10 sería 16, dividido entre 2, 8. Para el siguiente intervalo, 11 más 15 daría como resultado 26, dividido entre 2 sería 13. Y finalmente, 16 más 20 daría 36, dividido entre 2. Estas serían entonces las marcas de clase para nuestros intervalos. Ahora vamos a determinar el producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase de cada uno de los intervalos. Y a eso lo vamos a llamar XI por F sub I. Tenemos entonces 4 por 3, 12, 5 por 8, 40, 7 por 13, 91 y 4 por 18, 72. Muy bien, ahora vamos a realizar la sumatoria de todos estos resultados, es decir, de los productos de la frecuencia y la marca de clase de cada intervalo. Realizamos entonces esta sumatoria. 12 más 40 más 91 más 72 nos daría 215. Por lo tanto, la sumatoria de estos será 215. Finalmente, dividimos este resultado entre el número total de datos. ¿Cómo sabemos cuál es el número total de datos? Pues tenemos que sumar las frecuencias absolutas. Vamos a ver entonces cuál es el número total. Aquí tenemos 4 más 5 sería 9, más 7 sería 16, más 4 sería 20. Por lo tanto, el número total de datos para esta serie es 20. Para hallar la media, lo único que nos queda por hacer es dividir
215 entre 20. 215 entre 20 nos da 10,75. La variable es edad, por lo tanto estos son años. Y esta sería la media de nuestra serie. Que quiere decir que todos estos datos se están distribuyendo alrededor de este dato de aquí, 10,75 años. La mediana es el dato que está justo en la mitad de la serie, es decir, es el dato que nos marca el 50% de la serie de datos. Antes y después de la mediana está la misma cantidad de datos. Para determinar la mediana en una serie de datos agrupados, es necesario que primero determinemos su posición. Cuando hablamos de la posición nos referimos al intervalo de clase que contiene la mediana. Para eso tenemos que tener en cuenta si el número total de datos es un número par o es un número impar. Si es un número par utilizamos esta expresión n sobre 2 y si es un número impar entonces utilizamos esta otra expresión n más 1 sobre 2. Esto nos va a permitir averiguar cuál es el intervalo que contiene a la mediana de la serie. Una vez sepamos cuál es el intervalo, es decir, cuál es su posición, entonces aplicaremos esta expresión que indica que la mediana es igual al límite inferior del intervalo que contiene la mediana más n sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior, esta f sub i menos 1 quiere decir frecuencia acumulada. Recordemos que la f mayúscula es frecuencia acumulada y al tener esta i menos 1 me indica que es la frecuencia acumulada anterior al intervalo que contiene la mediana sobre la frecuencia absoluta. Recordemos que f minúscula es frecuencia absoluta de ese mismo intervalo y todo esto multiplicado por la amplitud de los intervalos. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo calcular la mediana en una serie de datos agrupados. Muy bien, ahora vamos a determinar la mediana para nuestra serie de datos. Recordemos que la mediana es el dato que ocupa la mitad de toda la serie. Para hallar la mediana tenemos que hacer dos procedimientos. El primero consiste en determinar la posición de la mediana. En este paso vamos a hallar el intervalo que contiene a la mediana, o sea, el intervalo donde se encuentra ubicado el valor que será la mediana de la serie. Para eso tendremos que aplicar una de estas dos fórmulas. N sobre 2 la aplicaremos cuando n sea un número par. Y n más 1 sobre 2 la aplicaremos cuando n sea un número impar. Una vez determinemos cuál de nuestros intervalos es el que contiene a la mediana, entonces aplicaremos esta fórmula. Entonces, para nuestro ejercicio, n es 20, recordemos que n es el número total de datos. Como n es un número par, utilizaremos esta primera fórmula. Si la aplicamos, n sería 20 sobre 2, esto nos daría como resultado 10. Este valor es el que nos va a indicar la posición de la mediana. Buscamos este 10 en las frecuencias acumuladas. Como en nuestro ejercicio aún no tenemos las frecuencias acumuladas, las vamos a determinar. Aquí tenemos frecuencia acumulada, recordemos que es una F mayúscula y ya sabemos que la primera es exactamente igual a la frecuencia absoluta. Para la segunda sería 4 más 5, es decir 9. Para la tercera sería 9 más 7, es decir 16. Y la última sería 16 más 4, es decir 20. Muy bien, ahora sí vamos a buscar la posición de la mediana. Como nos dio como resultado 10, vamos a buscar ese valor entre la frecuencia acumulada. 4, 9, 16 y 20. No está el 10. Cuando no esté el dato, cuando no esté el valor que nos da aquí entre los datos de la frecuencia acumulada, pues vamos al que le siga, al mayor. Entonces, ¿cuál le sigue a 10 de los que tenemos aquí? Pues este 16.
Por lo tanto, el intervalo que tiene la mediana, al que pertenece la mediana, es el intervalo de 11 a 15. Ese es el intervalo que va a contener la mediana de nuestra serie de datos. Ahora ya podemos aplicar la fórmula para hallar la mediana, que dice así: mediana es igual al límite inferior, el límite inferior del intervalo que ya determinamos. El límite inferior entonces es 11. 11 más n sobre 2, ya dijimos entonces que n es 20, entonces 20 sobre 2, menos la frecuencia acumulada anterior. Es decir, si tenemos este intervalo, su frecuencia acumulada es 16, la frecuencia acumulada anterior sería 9. Sobre la frecuencia absoluta de ese mismo intervalo. Entonces tenemos que el intervalo es 11 a 15 y su frecuencia absoluta es 7. Y esto se multiplica por la amplitud. Recordemos que la amplitud la podemos determinar restando los límites superior e inferior de cada intervalo. Entonces tenemos 15 menos 11, eso nos daría 4. Por lo tanto, la amplitud es 4. Vamos a resolver esta expresión. Empecemos por resolver nuestro numerador. Tenemos 11 más 20 dividido entre 2 es 10 menos 9, nos dará como resultado 1. Y abajo tenemos 7. Y todo esto por 4. Recordemos que siempre se deben hacer primero las multiplicaciones y dejar las sumas para el final. Es decir, que primero tenemos que resolver un séptimo por 4. Nos daría 4 séptimos. Entonces quedaría 11 más 4 séptimos, lo que nos da como resultado 11,57. Esta será entonces la mediana de nuestra serie de datos. Vamos a resumir todo el procedimiento que realizamos. Primero, hallamos la posición de la mediana, es decir, el intervalo que contiene a la mediana. Para eso aplicamos una de estas dos fórmulas: n sobre 2 si la serie es un número par, o n más 1 sobre 2 si la serie es un número impar. Como en este caso la serie son 20 datos, es un número par, simplemente aplicamos n sobre 2, es decir, 20 sobre 2, y eso nos dio como resultado 10. Este valor venimos y lo buscamos en las frecuencias acumuladas. Como no está presente, buscamos el dato que le sigue, en este caso 16. Luego, el intervalo que contiene la mediana sería 11 a 15. Después aplicamos la fórmula para hallar la mediana, que nos dice el límite inferior, en este caso el límite inferior de nuestro intervalo, que es 11, más n, ya sabemos que n es el número total de datos, 20 sobre 2, menos la frecuencia acumulada, F mayúscula, anterior, es decir, si estamos hablando de que ese es el intervalo que contiene la mediana, la frecuencia acumulada anterior sería 9. Todo sobre la frecuencia absoluta de ese intervalo, es decir, la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la mediana, en este caso 7, y todo multiplicado por la amplitud. La amplitud del intervalo es 4, ya que 15 menos 11 nos da como resultado 4. Si resolvemos esto, nos quedaría entonces que 20 dividido entre 2 es 10, menos 9 daría 1. 1 sobre 7 por 4. Resolvemos esta multiplicación, eso nos da 4 séptimos, y finalmente hacemos la suma 11 más 4 séptimos, que nos da como resultado 11,57 años, que es la mediana de nuestra serie. Y finalmente, la moda es el dato que más se repite en la serie. Para hallar la moda en una serie de datos agrupados, es necesario que primero determinemos cuál es el intervalo modal, es decir, el intervalo que contiene a la moda. Saber cuál es el intervalo modal es muy sencillo, basta con revisar las frecuencias absolutas y verificar cuál de los intervalos tiene una frecuencia absoluta mayor a los demás. Ese será nuestro intervalo modal. Una vez que tengamos el intervalo modal,
vamos a aplicar esta expresión donde nos dice que la moda es igual al límite inferior del intervalo modal más la frecuencia absoluta de ese intervalo menos la frecuencia absoluta anterior sobre la frecuencia absoluta de ese intervalo menos la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia absoluta de ese intervalo menos la frecuencia absoluta siguiente, y todo esto multiplicado por la amplitud del intervalo. Fíjense que este valor que está aquí en el numerador es el mismo que está aquí abajo, es decir, lo que nos dé aquí arriba lo vamos a poner también a este ladito, y luego más la frecuencia menos la frecuencia siguiente. ¿Listo? Este sí ya es un valor diferente. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo aplicamos esta expresión para hallar la moda en una serie de datos agrupados. Bien, ahora vamos a hallar la moda de esta serie de datos. Recordemos que la moda es el dato que más se repite. Para eso lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es el intervalo modal, o sea, cuál es el intervalo que contiene a la moda. Para eso tenemos que revisar las frecuencias absolutas y ver cuál de ellas es la mayor. En este caso la frecuencia absoluta mayor es esta, 7, por lo tanto el intervalo modal, o sea el intervalo que contiene a la moda, es 11 a 15, este intervalo de acá. Este será nuestro intervalo modal y vamos a trabajar entonces con esta fórmula. Vamos a aplicar entonces esa fórmula para hallar la moda. Tenemos entonces que la moda es igual al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior de nuestro intervalo modal? 11. Muy bien, entonces colocamos 11 más, en la parte de arriba tenemos frecuencia absoluta. Vemos que la frecuencia absoluta de este intervalo es 7 menos la frecuencia absoluta anterior, es decir, antes de 7, ¿cuál está? 5. Todo esto sobre, nuevamente aquí tenemos la misma diferencia, frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior, es decir, tenemos nuevamente 7 menos 5, más frecuencia absoluta, es decir, nuevamente 7, menos la frecuencia absoluta siguiente. Entonces teníamos que esta es la frecuencia absoluta del intervalo modal. La anterior era 5, la que sigue es 4. Aquí será 7 menos 4. Y todo esto multiplicado por la amplitud. Para la amplitud simplemente restamos 15 menos 11, y nos dará como resultado 4. Muy bien. Ahora vamos a resolver esta expresión. Tenemos 11 más, entonces 7 menos 5 nos da como resultado 2. Abajo tenemos 7 menos 5 nuevamente 2, más 7 menos 4 nos da como resultado 3, todo por 4. Seguimos resolviendo, ahora tenemos 11 más 2, abajo tenemos 2 más 3, esto nos daría 5, o sea, esto quedaría como 2 quintos, multiplicado por 4 nos daría como resultado 8 quintos. Bien, si resolvemos esta suma en la calculadora, 11 más 8 quintos nos da como resultado 12,6. Esta será entonces la moda de nuestra serie de datos. Recordemos que siempre que estemos aplicando ya sea la mediana o la moda, el resultado que nos dé tiene que ser parte del intervalo que escogimos para trabajar. En este caso el intervalo modal, el intervalo que estamos trabajando, es de 11 a 15. Por lo tanto el resultado de la moda tiene que ser un valor que se encuentre entre este intervalo. Vemos que 12,6 está perfectamente en el intervalo entre 11 y 15. Por lo tanto, está correcto nuestro ejercicio. La moda sería 12,6 años. Y listo, eso fue todo por ahora. Recuerden darle like y suscribirse al video si les gustó. Si tienen alguna pregunta o quieren que les explique algún tema en específico, por favor déjenmelo en la caja de comentarios. Y recuerden activar las notificaciones para estar pendiente de los nuevos videos que subamos. Hasta la próxima clase.